Bueno, para presentar este video, veremos los aspectos positivos y negativos en los sexenios de 1946 a 1994. Empezaremos con el presidente Miguel Alemán Valdés, que su sexenio fue de 1946 a 1952. Miguel Alemán Valdés fue un candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. En 1946 se declaró electo contra su oponente, el licenciado Ezequiel Padilla. Algunos de sus hechos destacados en su gobierno fue la creación de secretarías de recursos hidráulicos y bienes nacionales, las leyes general de población forestal y de caza y pesca, los derechos de autor, y se concedió el voto a la mujer en las elecciones municipales. Miguel Alemán Valdés también dio auge al campo y agricultura, auge al turismo, devaluación de 4.5 pesos por un peso y 8.50 por un peso. Aumentó las importaciones y disminuyen las exportaciones. La inflación baja en la producción de oro, plata, cobre, mercurio, plomo y zinc. Exenciones fiscales. Él tuvo algunos de sus movimientos sociales importantes, igual en la historia de México. Continuamos con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, con su sexenio de 1952 a 1958. En su gobierno se hizo un intento simbólico para frenar los abusos de poder y la corrupción oficial conspicua. Hubo continuidad en el esencial: línea política, economía, industrialización y fomento de obra pública. Sin embargo, el déficit del sector externo, más importante que exportaciones, comenzó a manifestarse de manera más tangible, lo que condujo al contrato de préstamos externos para resolver el problema y aumentar su capacidad de inversión ante la imposibilidad de hacerlo por vías propias. Aquí comienza la deuda externa, que aún estrangula a nuestro país actualmente. Algunos de sus movimientos fue el de los ferrocarrileros, que fue una marcha que hicieron. Continuamos con el presidente Adolfo López Mateos, abogado y político mexicano que se desempeñó como el 53º presidente de los Estados Unidos mexicanos, que ejerció su presidencia durante el sexenio de 1958 a 1964. Su partido político era el Partido Revolucionario Institucional. Fue de la UNAM y su ocupación fue abogado y profesor. La situación social. En 1959 se reprime el movimiento ferrocarrilero, arrestando a varios de sus líderes y despidiendo empleados acusados de discusión social. Fidel Velázquez, líder de la CTM, continúa apoyando al gobierno, por lo que realmente ningún movimiento obrero obtuvo el apoyo de los líderes sindicales. Como nuestro cuarto presidente en nuestro periodo, continuamos con Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Gustavo Díaz Ordaz anuló los canales de participación política, tuvo una negativa a los proyectos democratizadores y, como ya todos saben, el movimiento estudiantil de 68, la matanza de Tlatelolco. Durante este sexenio la economía disfrutó de un crecimiento y del éxito de la política proteccionista. También hubo debilidad en el modelo de sustitución de importaciones, tuvo un déficit creciente y aumentó de la deuda pública. Uno de los movimientos más importantes en su sexenio fue el del 68 contra los jóvenes estudiantes. Nuestro siguiente presidente en la lista es Luis Echeverría Álvarez, del 70 al 76. En el aspecto económico, implementa el modelo de desarrollo compartido, con los objetivos de modernizar la industria, incrementar exportaciones e impulsar el ahorro nacional. Una de sus características fue el déficit fiscal, la economía populista, marcada inflación, descapitalización, economía nacional depende del petróleo y la participación tripartita.
estados, empresarios y sectores sociales. Por lo mismo, lo llevó a cabo al movimiento obrero. El siguiente presidente, José López Portillo, un sexenio de auge y crisis, del 1976 a 1982. Existió un gran gasto público, estuvo el sector de servicios y los organismos. En el sector de servicios se impulsó la educación, la salud, la electricidad, agua potable y el drenaje. Existió la educación técnica, se duplicó el número de alumnos del 76 al 82. Las aulas y los maestros incrementaron. En la salud, los servicios médicos creció de 30 a 50 millones. Los organismos Fonacot, Conacurt y Coplamar. Tuvo algunas marchas, tanto en favor como en contra de él. Seguimos con Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988. En su contexto, un país en emergencia económica, política madridista de austeridad, milagro mexicano, que fue un fracaso, industrialización basada en el endeudamiento, nacionalización de la banca, 1982, escasez de divisas, dependencia económica petróleo, déficit 100%, deuda externa, moratoria en el pago de la deuda. Continuamos con el último en la lista, Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Fue uno de los principales problemas que enfrentaba la economía eran los elevados niveles de la inflación. Los mexicanos hemos rechazado la opción de convivir con inflación elevada. Hemos encontrado el pacto de la respuesta estratégica. El crecimiento anual iba de 4.1, desempleo 2.9 y la inflación iba hasta el 19.7. Los empleos generados, nada. Déficit público, menos 5.7. La deuda externa, 23.2. IF, 6.4. Y EI, 3.176. Gortari, antes de la rebelión, el presidente Salinas, perteneciente al PRI, se enfrentaba a serios problemas. Una de las primeras acciones de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, Pronasol, objeto de numerosas críticas. Los últimos días de su presidencia volvieron a complicarse. El asesinato en Tijuana del PRI, Luis Donaldo Colosio. Bueno, para concluir este video podemos decir que México ha tenido altas y bajas, pero ¿qué ha pasado? Se ha mantenido en un nivel muy bajo debido a la deuda externa, debido al déficit, debido a la inflación, debido a la canasta básica limitada, debido al mal salario mínimo y a la devaluación de la moneda. Obviamente, esto nos provoca que no podamos crecer como país, no podamos darnos a conocer en el mundo entero como una potencia mundial. Tenemos los recursos, pero hablando en el gobierno, en esos últimos sexenios que han pasado del periodo que hablamos hasta el de Carlos Salinas de Gortari, pudimos analizar todos los movimientos sociales, todos los movimientos de trabajo, movimientos estudiantiles, marchas, y observamos que la gente ha intentado hacer crecer y eso, pero incluso los gobiernos son los que actualmente y anteriormente han como dejado una pausa, ya sea por cosas personales, internas del gobierno, pero eso nos ha impedido crecer como gobierno. Vimos desde el primer gobierno de la presidencia de este periodo hasta el último, en todos hubo malas acciones. No hubo un gobierno perfecto que dijeras, ese gobierno supo hacerla, en ese estamos mejor y todo, ¿no? Incluso vemos que son más las cosas malas que pasan que lo bueno.
Entonces, ¿qué debemos de hacer como mexicanos? Darle el poder a nuestra mente, a nuestra actitud para salir adelante, además de elegir bien al gobernante de México. Y bueno, para concluir este video podemos decir que México ha tenido altas y bajas, pero ¿qué ha pasado? Se ha mantenido en un nivel muy bajo debido a la deuda externa, debido al déficit, debido a la inflación, debido a la canasta básica limitada, debido al mal salario mínimo y a la devaluación de la moneda. Obviamente esto nos provoca que no podamos crecer como país, no podamos darnos a conocer en el mundo entero como una potencia mundial. Tenemos los recursos, pero hablando en el gobierno, en esos últimos sexenios que han pasado del periodo que hablamos hasta el de Carlos Salinas de Gortari, pudimos analizar todos los movimientos sociales, todos los movimientos de trabajo, movimientos estudiantiles, marchas, y observamos que la gente ha intentado hacer crecer y eso, pero incluso los gobiernos son los que actualmente y anteriormente han como dejado una pausa, ya sea por cosas personales, internas del gobierno, pero eso nos ha impedido crecer como gobierno. Vimos desde el primer gobierno de la presidencia de este periodo hasta el último, en todos hubo malas acciones. No hubo un gobierno perfecto que dijeras, ese gobierno supo hacerla, en ese estamos mejor y todo, ¿no? Incluso vemos que son más las cosas malas que pasan que lo bueno. Entonces, ¿qué debemos de hacer como mexicanos? Darle el poder a nuestra mente, a nuestra actitud para salir adelante, además de elegir bien al gobernante de México, y